Buen día, muchas gracias por acompañarme a hoy en la lectura de hoy. En el Evangelio estaremos examinando la escritura de Ezequiel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Como el buen pastor busca a las ovejas perdidas, les ayuda a fortalecerlas. Disculpen, les enseña y, y también el Señor dice: nada me faltará, yo mismo las haré reposar. Una promesa para encontrar paz en la gracia de Dios. También estaremos mirando cómo meditar en su palabra nos guiará a encontrar la paz con el Señor y restablecer esa armonía en su hogar. También leeremos un poco acerca del significado del plan de Dios en la sumisión de Cristo. Pues las Escrituras dicen que Cristo se someterá al Padre. ¿Qué significa esto y cómo afecta nuestra relación con Él? El mensaje del Rey: mis hermanos menospreciados merecen respeto. Vamos a empezar con la primera lectura y leamos el libro, el profeta Ezequiel, capítulo 34, 11, 12 y 15 al 17. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Pues podemos ver el trabajo como pastor. Jehová le inspira al profeta Ezequiel a dar estas palabras. Como él identifica a la oveja perdida y busca maneras de traerlas a un lugar de reposo, una promesa que ofrece esperanza de encontrar paz en momentos de dificultad. El saber el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial en esta profecía nos va a ayudar, y si es una oveja herida, Jehová la puede robustecer, pues esa es su promesa: robustecer a la débil, a quien quiere cooperar con el pastor excelente, el aceptarlo, que en ese lugar donde está va a encontrar ese refrigerio. Al leer todos estos testimonios que están en las Escrituras, como por ejemplo podemos repasar la ilustración de el buen samaritano, como él le ayudó en momentos de necesidad a aquel judío que había sido atacado. Vamos a escuchar el Salmos, donde continuamos hablando acerca del pastor, cómo él puede llenar nuestras necesidades y nos lleva a fuentes tranquilas. Escuchemos el Salmos capítulo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La promesa de que Jehová, el gran yo soy, el que soy, acompañará a estas personas a sentirse refugiadas, encontrar tranquilidad donde puedan recuperar las fuerzas. Por eso el tener mucho cuidado y no ser el agresor a estas personas que quizás fueron atacadas, y a veces por la discriminación y la desconfianza no queremos ser incriminados, o queremos saber cosas que no es de nuestra inconveniencia, que nos importe, porque el ayudar a alguien, y si las autoridades llegan, pues se entiende que esa persona necesitaba ayuda. El relajar nuestra mente, llega un momento en el que usted tiene que descansar en el día y disfrutar ese momento. Y si vienen pensamientos, ¿verdad? Porque para eso es la mente no deja de pensar. ¿Y por qué hay pensamientos buenos y malos? Pues también la mente es un aparato en el que nos advierte de peligros, y si uno no tiene precaución al manejar, ¿verdad? Hay consecuencias, ¿verdad? Entonces debe de pensar que debe de vivir bajo las reglas para que salgan bien las cosas. El meditar en su palabra nos guía para encontrar paz con el Señor. El imaginarse su fe, dejarla volar, imaginarse esos lugares, olores, paisajes naturales mientras lee o escucha los relatos del Evangelio, para conectarse con la paz divina mientras medita en lo rico de las historias contadas en las Escrituras. Cuando esté trabajando o tenga tiempo de más, o sus pensamientos están desbocados, el memorizar versículos bíblicos que dan esperanza no solamente le va a ayudar a calmar la mente, sino a encontrar serenidad espiritual. Y también los beneficios de la memoria, al estar memorizando, meditar en esas historias bíblicas, quizás preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos enfrentando los problemas que se está enfrentando el personaje. El encontrar tiempo para la oración, para encontrar esa tranquilidad, y irse a la cama, pues no se puede hacer mucho por muchas de las situaciones, sino confiar y tener fe, que pues vamos a estar leyendo acerca de la promesa eterna. Dios era todo en todas las cosas. Y al leer esto podemos preguntarnos cómo podemos fortalecer nuestra fe al reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Veamos la soberanía de Dios
sometida nuevamente al Padre. En 1 Corintios capítulo 15, 20 al 28 dice: hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicias, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos será aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Podemos descubrir la verdad sobre la soberanía de Dios. Y esto cómo nos afecta a nosotros. Nos hace pensar que el propósito de Jesucristo en pelear en espíritu es vencer todo aquello que conduce a la muerte. Y esto incluye una enseñanza falsa. Y podemos en este texto también descubrir la verdad sobre la soberanía de Dios y cómo esto nos puede afectar a nosotros. Pues podemos mirar cómo el Señor es mi pastor, puede llenar la necesidad de Cristo y dejar que Dios Padre nos pastoree a todo su rebaño. Y que cura, la promesa es que cura a la herida y robustece a la débil. Y quienes quieren cooperar con el pastor excelente, pues ayudan también al necesitado, ¿verdad? Sin estar preguntando en muchos detalles en cuanto a si esto es consecuencia a alguna de su situación. En las aclamaciones antes del Evangelio nos dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Comprendiendo el papel de Cristo como siervo en la escritura que leímos del apóstol Pablo, se muestra la soberanía de Dios en las Escrituras. Cristo se somete al Padre. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo afecta nuestra relación hacia con Él? Podemos observar en estos renglones la humildad de Cristo como modelo. Y aquí podemos preguntarnos: ¿vamos a imitarlo o lo vamos a seguir? Y en eso se trata cuando nos toca a nosotros someter nuestra voluntad a la soberanía de Dios. Pues Jesucristo, cuando Él cumpla su cometido, Él regresará todo su poder a quien se lo dio. Con esa confianza, nuestro Padre Celestial enriquece y hace reyes y reinos al confiar sus talentos, ¿verdad? Y multiplicarlos. Así nos podemos observar cómo nos afecta a nosotros y nos impele a imitarle, para también que sea la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar cómo tratar a estas ovejas en el Evangelio, en el capítulo 25, 31 al 46. Y esta es la instrucción del Maestro principal, Jesucristo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, el hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán
congregadas ante él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La instrucción de amar a los demás, sin preguntarle de qué religión, de qué ideología, porque ya hemos aprendido que las ideas, los puntos de vista de algunos seres humanos, esos son los que pierden la vida en ocasiones. Como lo que leímos de estos 7 hijos y una mujer, que el rey Antíoco los sacrificó, cuando bien pudieron haber sacrificado por ese momento la ley, porque lo importante era perseverar la vida humana. Son entendimientos que a veces se tienen que modificar para poder perseverar y entender que es importante, ¿verdad? Jesucristo enseñó que no es lo que comemos lo que nos afecta, es lo que pensamos. Entonces Jesucristo, en su sabiduría divina, más allá que la sabiduría trascendental que algunas personas del Medio Oriente traen, ¿verdad?, donde se enfocan, ¿verdad?, simplemente a ciertas semidioses y no van a aquel en el cual sale y emanan todos los poderes, ¿verdad?, sino que quieren hasta aclamar pues a algún semidios que haya vivido en su pasado, pero que su reino pues no existe a hoy, que la adoración y la manera como adoraron llegó un momento en el que mismo Jehová desaprobó, si es que existió, ¿verdad?, tantas historias que contar, ¿verdad?, relatos que decir, que a veces hasta ellos mismos, ¿verdad?, confiesan que los tienen que hechizar y los hechizan. Por eso los cristianos, Jesucristo comprende ese hechizo,
esa tribulación, esa pelea espiritual, que los cristianos están conscientes de que hay ocasiones en que quieren apoderarse del dueño de la casa para poder descarriar a los demás o del líder. Entonces no se sabe por qué esa persona la quieren eliminar. Y esa vida para Jehová como pastor que la ha llevado o la ha conducido hacia usted, que quizás tenga una llave para abrirle o ayudarle, ¿verdad? Se pone de parte de Dios o contiende contra el espíritu, ¿verdad? Quizás bueno, me salí un poquito del tema. Dice Jehová que Él la está pastoreando. Quizás trajo a esa persona hacia usted porque usted le podría dar un refrigerio. Eso es lo que escribí. Y el pastor en espíritu ve también cómo usted va a tratar a esa oveja. Por eso dice la escritura que juzgaría de oveja a oveja, de la débil y la gorda, y también de la que usa los cuernos para arrojarse contra las otras. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. ¿Para qué abrir caso tras caso, verdad? Uno tras otro? Un caso sería suficiente. Si en su religión tiene un punto de vista muy indiferente a aquellos que han sido golpeados o han pasado por alguna tribulación que no podemos saber o investigar, ¿verdad? Que no debería de ser de nuestra importancia. To care for. Perdón, se me fue la palabra. El no interesa, esas cosas no interesan, ¿verdad? Y lo que interesa es resguardar esa, en qué periodo de tiempo hemos vivido. Que es muy probable que algunas personas, ¿verdad? Estén viviendo sus consecuencias, ¿verdad? Que sí, a veces se toman malas decisiones, pero es en ese momento cuando deberíamos de ayudarles, ¿verdad? A, a guiarles quizás, si usted puede ver y ellos no. Y si uno insiste es que lo tienes que hacer a mi manera y la persona no lo hace porque no puede ver eso en su manera. El trabajo que usted tiene entonces de enseñanza para poder ayudarle a abrir los ojos a esa persona para que empiece a buscar a realizarse, ¿verdad? También el identificar la religión verdadera, la enseñanza correcta, la sabiduría divina. Hay algunas personas que creen o enseñan y empiezan a orar a lo que ellos mismos saben que son semidioses, sin entender que al último ellos van a tener que ir con Jehová, el gran yo soy, el que soy, aquel que iluminó a Jesucristo y le ha enseñado a perseverar la vida de sus ovejas. Y que como esta enseñanza es karma, pues se merecen las personas esta consecuencia. Sigo leyendo un poquito de mis notas. Dice, y estos buscan conocimiento, pero no participación y cooperación con el reino. Algunos hasta contienden con conquistar el reino de Dios, como lo habló el libro de Ezequiel,
como ilustración del ángel caído. Algunas de las historias de estos semidioses concuerdan con aquellas contenciones que se hablan en las escrituras de demonios, de personas que conducían a la muerte a sus seguidores, porque peleaban por ellos radicalmente, hasta morir daban la vida por su líder. Y la enseñanza de Jesucristo es el servicio, pues al final Él entrega el reino a Dios. Y muchas de estas iglesias que no son cristianas, su intención, al igual que es el reino de Dios, imitan, ¿verdad?, la forma real que ha trabajado de poco a poco establecer un reino, de hacer una adoración limpia y verdadera, a pesar de la era o el tiempo en el que estemos viviendo, siempre identificando a Jehová de los ejércitos como nuestro director, pues el Mesías ha mostrado o mostrará el camino hacia Él. Y en el caso de los cristianos, la creencia del karma es un reflejo, ¿verdad?, a las consecuencias de nuestros errores, que habla Gálatas. Por eso la enseñanza, la ética, la mejor sabiduría que el conocimiento trascendental que ellos predican, ¿verdad?, que ellos hablan, la diferencia en esto, la ética, es una ética que ellos no pueden identificar, que es una ética espiritual. Es entender que existe un mal y que, como en el caso de Jesucristo, y lo hicieron con diferentes otros cristianos, ¿verdad?, les quitaron la oportunidad de vivir simplemente por no obedecer a las enseñanzas falsas, cuando el hombre debe de tener la libertad de decidir qué creer y qué no creer, y que esta es una ley universal donde uno puede expresar su manera de adoración con toda la libertad y al mismo tiempo con el respeto adecuado, siempre teniendo en cuenta que Jesucristo y los santos y todos estos que han muerto en Cristo prometieron edificar la congregación de Cristo. Y la ley espiritual, ¿verdad?, esta enseñanza ética de que a pesar de que esté pasando por consecuencias en sus errores, que estas cosas, en la ilustración del buen samaritano, ¿verdad?, Jesucristo no está imputando o buscándole por qué te lo hicieron, quién te lo hizo, vamos a investigar tu caso. No mandó a un investigador, mandó a una persona que le iba a ayudar, que le iba a encontrar refugio, que lo llevaría a esos lugares verdes. Por eso, cuando pasamos por tiempos difíciles, es importante memorizar versículos que nos fortalezcan esta fe. Y podemos también observar en este relato
la verdad detrás de lo que significa, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. La promesa divina de justicia y castigo eterno está en esa frase. Yo les aseguro que. O piense usted, ¿cómo podría usted interpretar el mensaje cuando dice, yo les aseguro que, a hoy, en la actualidad? El reflexionar entonces sobre la vida eterna y el castigo eterno en yo les aseguro que. Porque es importante comprender el significado de yo les aseguro que en la Biblia. Es importante entonces mirar que muchos tienen fe en la promesa ya dada por Cristo Jesús de pelear por ellos y librarlos de enseñanzas que los pudieran arriesgar su vida cuando Jesucristo ha dado ya su vida como rescate y para que podamos encontrar vida en Él y no destrucción. Muchas gracias por acompañarme en el canal, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por darle like y también muchas gracias a aquellos que están compartiendo estos mensajes. Que tengan un buen día.